estamos ya iba a decir en comunicación, pero está acá presente Carlos Bianco. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias por invitar. No, por favor, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires y propietario del auto más famoso también de la República Argentina, diría a esta altura. Te iba a preguntar algo para romper el hielo. Si no fuera el Clio, el auto de la campaña, ¿con qué otro auto emprenderías la campaña 2023? No, con cualquiera, pero fue el Clio, que Claro. era mi auto, digamos. Cualquiera que hubiese tenido, digamos. Cualquiera que lo hubiese hubieras tenido. dispuesto para Claro, eso. por ¿Cómo supuesto, fue por supuesto. esa conversación? O sea, vino Axel, te dijo, che, préstame el Clio, o vos le dijiste yo te lo doy, o fue algo? No, fue medio circunstancial todo. Te cuento, yo siempre ando con el auto, me gusta manejar mucho, siempre pongo el auto, digamos. Bien. ¿Sos Y- conductor designado en general? Sí. Clave sí, sí, tener Mirá. ese amigo, el que Designado. hace asados y el que le gusta manejar. Sí, yo prefiero manejar a hacer asado. Bien. No, y cuando terminamos la gestión en 2015, me acuerdo que en enero de 2016 hubo un plenario que se hizo en Villa Domínico, Sí. del entonces ex Frente para la Victoria. Sí. Un primer plenario, y bueno, ahí ya le dije, che, yo te llevo a Axel, y fuimos con el Clio. Después en febrero lo invita un señor por Instagram, por Facebook, no sé, a Axel le escribe por sus redes, diciéndole que le gustaría que vaya a Belleville, Córdoba, a Ok. dar una charla Bien. en un club. Entonces Axel arregla también para ir a Belleville y después para ir a Córdoba Capital a hacer una plaza, como la que había hecho en Parque Centenario. Sí. Una cosa así. Entonces Axel se va, no me acuerdo con quién se fue, y yo me fui solo con el Clio a Belleville. ¿Hasta Córdoba te fuiste? Sí, solo con el Clio. Me acuerdo que había habido una tormenta muy grande a la noche, se ve, yo me fui a la mañana temprano, y todos los camiones desbarrancados como en el costado de la ruta, ¿no? Una cosa No. medio trágica. No. Y yo solito ahí yéndome a Clio. Belleville. Y de ahí subí a Axel en Belleville y fuimos a Córdoba Capital, un acto tremendo. Él después se volvió, yo me volví solo también. Y después, creo que fue a mitad de año, Fernanda Raberta le invita a Axel a dar una charla en un teatro en Mar del Plata, una charla política. Y Axel le dice, no, bueno, tengo que ir a Mar del Plata, pero no quiero ir manejando porque es muy largo y no sé qué, y no quiero llevarme el auto porque si no mi familia se queda con el auto. Le dije, listo, Axel, vamos, y te llevo. Y ahí arrancó todo, digamos. Entonces cada vez que Axel iba a algún lado, yo le decía, che, vamos. Y después ya está, listo, se había Compañero, armado. copiloto total. Se La había mística armado de el Clio. equipo. El segundero, man. Sí, también era porque yo tenía cierta flexibilidad de horarios. Yo soy docente universitario, investigador, y eso me permitía tener cierta flexibilidad. ¿Qué Así que metías? economía internacional. Ok. Ahora sigo dando clases, pero estoy de licencia como investigador. O sea, Claro. doy clases los lunes a la noche en la Universidad de Quilmes, pero no estoy escribiendo, digamos. En esos viajes en el Clio, ¿se escuchaba música? Imagino sí, se escuchaba ¿Qué música. música se escuchaba? ¿Hay acuerdos? ¿Se iban turnando? Mira, yo en ese viaje a Mar del Plata armé una lista de rock nacional. Bien. Una, ¿Qué hay en una una- amplia lista de rock nacional, que no sé si no está abierta. Uy, yendo a buscarla ya Para que mismo. ya te la digo. Pero sé ¿por si qué no están abierta. promocionen esta lista de Spotify? Para que yo- Pero esto rompe... la no sé lista si de la no está campaña. abierta. Para, igual que abrir la lista es como polémico. De repente ponen, no sé, No. los cafres que No para es mí... colaborativa. No, los La cafés podés de, cerrar. de ninguna manera. De ninguna manera, pero Spotify te tira de Mira, acá aleatorio. está, esa está lista. Que no sé si- ¿Y cómo los Mirá, cafres? de hecho se llama AK por Axel Kicillof en MDQ, porque la armé para ir a Mar del Plata. No lo puedo Excelente. creer. Entonces, fíjate si Es la un podés viaje de los abrir. pibes, es un viaje de los pibes a Gessel que dice, Los Claro, pibardos claro. yendo a Gese. Total. armate la lista de Spotify. No vos- arranca muy arriba la lista. ¿Con qué arranca? Ana no duerme. No arranca, pero después se pone, después se pone. Después fui agregando canciones, pero todo rock nacional. No parece, debe estar privada. ¿La recordás con nostalgia esa campaña? ¿La volverías a hacer? Ahora decís, Con- no puedo creer que hicimos eso. No puedo creer que hicimos eso. Ok, es más de posta, ese lado. Fue realmente delirante lo que hacíamos. Delirante. Y peligroso a veces también porque, no sé, andábamos con 3 horas de dormir de acá para allá a la noche, con niebla. O sea, mucha gente nos decía, pero ustedes están totalmente locos lo que están haciendo. Pero hay que ganar. Y sí, qué sé yo, no sé, irresponsables, digo. No sé. No. Irresponsables, sí. Igual totalmente sirvió, irresponsables. imagino, ese recorrido por el territorio sirvió para ir conociéndolo, para ir familiarizándose, ¿no? Mira, por lo pronto, yo soy bonaerense, digamos, yo soy quilmeño. ¿Y qué conoce uno de la provincia de Buenos Aires en general? Yo conocía la zona sur, sobre todo, ¿no? La zona sur Claro. del conurbano. Sí.
porque además había laburado mucho tiempo con un camión y entonces conocía, no sé, ponele, desde Avellaneda hasta Brance, en La Plata, conocía todo al nivel de detalle. Después alguna vez había ido para la zona oeste, nunca había ido para la zona norte, yo ni siquiera, de la provincia de Buenos Aires. Y después que conoces la costa, cuando te vas de vacaciones, no sé qué. El interior. Bueno, ¿cuándo vas en tu vida a Tapalqué, No, a claro. Aderó? Si no tenés un trabajo que te haga ir ahí, ¿por qué irías a Aderó? ¿Por qué irías a Tapalqué? ¿Por qué irías...? Digo, pueblos hermosos, Sí, pero sí. que uno no va a esos Claro. lugares en general, porque aparte son lejos, etcétera. Y nos permitió eso, entender bien de qué se trataba la provincia de Buenos Aires, el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, que hay cosas hermosas y desconocidas en la provincia de Buenos Aires. Por eso Axel también empuja mucho el tema de la identidad bonaerense, Sí. porque vale la pena conocer la identidad bonaerense, los lugares de la provincia de Buenos Aires. De hecho, tenemos varios programas de tele de viajes por la Sí. provincia de Buenos Aires, bueno, de cosas específicas de la provincia de Buenos Aires. Porque no, uno piensa, no sé, en turismo y efectivamente piensa en la costa. En el mejor de los casos piensa un poco en Tandil o en Sierra de la Ventana y después ya pensás en otra provincia. Sí. Pero hay un montón de, bueno, atractivos culturales, gastronómicos, turísticos a lo largo y a lo ancho de la provincia que son poco conocidos. Son muy poco conocidos, así que hay que ponerlos en valor. Pero sobre todo nos permitió tener un termómetro de lo que estaba pasando con las políticas del macrismo. Claro. Cómo eso le afectaba a los pequeños productores rurales, cómo le afectaba a los trabajadores, cómo le afectaba a los empresarios pymes. Bueno, esas recorridas eran como muy variopintas. Nos juntábamos, teníamos reuniones con empresarios, con sindicatos, con productores rurales, hacíamos las famosas plazas para Sí. hablarle a la gente, íbamos a los clubes. Bueno, fue Territorio puro. realmente hermoso, Sí. realmente hermoso. Yo creo que es de las de las experiencias más lindas que a mí me tocó. En la me tocó combinación vivir. de la campaña y de la gestión, ¿no? O sea, de la campaña 2019 y después de la gestión de estos años, pienso mucho en la idea del centralismo, la descentralización que tiene la provincia de Buenos Aires. Porque hablando esto de la identidad, yo también soy bonaerense, soy General Villegas. Ahí vamos a ganar, ¿eh? ¿Vos Ahí decís? vamos a ganar, va a ganar Sol Fernández. Sí, ahí, ¿eh? va a ganar Sol estamos Fernández, Estamos dale. muy bien, estamos El muy bien. hermano Vamos, está. Solcito, Dios. Cariño a Sol. Un beso muy grande a Sol Fernández. Te la ganaste ya, Carmen. Sí. Ya está. Estoy adentro. No, pero bueno, hay como una idea muy difícil de pensarse como el gobernador de la provincia. ¿Viste? Que pasa mucho que Una cosa de Villegas que me vino a la cabeza, Uy, a ver. que es tremenda, que tiraron la casa de Puig. Sí. Hicieron una fachada Sí, sí. falsa, ¿viste? Espantoso. Y me acuerdo, y Axel estaba muy ofendido con el intendente que dejó tirar la casa. Y Estaba pero realmente se lo dijo, ¿eh? se lo dijo. Y él dijo, no, justo yo me había ido de vacaciones y cuando volví la habían tirado. Dale. Uy, Dale, campana. Lo dale. conocemos. Por esa favor. carita. Dale. De cambiemos, campana. Dale. Más chata que el policía de Entre Ríos, loco. Dale. Sí, la Dale, verdad que campana, dale. volviendo a la La idea. identidad. Hay una identidad del bonaerense que le cuesta mucho sentirse identificado como con la idea de una provincia unificada, ¿no es cierto? Cada municipio tiene, cada sección incluso tiene como su propia identidad, su propio sistema productivo, modelo productivo. ¿Cómo fue gestionar todo eso en estos años? Mira, eso requiere, primero, mucho conocimiento de cada una de esas realidades. Creo que eso lo adquirimos en esa larguísima campaña, que una parte no fue campaña, porque no había elecciones, digamos. Nosotros arrancamos en 2016 y campaña hubo en 2019, Claro. pero todo ese tiempo participamos, sí, de alguna forma, de la campaña de la senadora de Cristina, porque estuvimos recorriendo, juntando votos para Cristina, obviamente con Axel. Pero me parece que esas recorridas nos permitieron entender por lo menos parte sustantiva de esas realidades distintas, de esa diversidad tan importante que tiene la provincia de Buenos Aires, y eso te permite tener una gestión más cercana y más empática, sobre todo en la época de la pandemia en donde no se podía ir. Claro. Y uno tenía que tener un poco el control de todas las situaciones de esos distritos, que si vos, no sé, sos un burócrata que... Por ejemplo, nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Yo ya ni me quiero acordar, pero bueno, acordémonos un rato. El famoso sistema de fases, no sé si se acuerdan Sí, ustedes, bueno. en donde tenías distintas fases que te permitían abrir Abrir. distintos tipos de negocios, Sí. distintos tipos de actividades, la escuela sí, la escuela no, si no eran clases remotas, etcétera. Si vos no conocés eso, tenías que ver 2 o 3 indicadores y definir sobre eso
como en una tabla de Excel. Sí. Y en realidad, obviamente, teníamos que calcular los indicadores sobre contagios, bueno, los distintos indicadores epidemiológicos que nos pasaba Nico Kreplak y Daniel Goyán del Ministerio. Pero bueno, sabíamos también las particularidades de esos distritos y tenías que estar en contacto todo el tiempo con los intendentes. Yo me acuerdo en esa época, era jefe de gabinete, todas las semanas hablaba con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires para, más allá del indicador, decirle: che, negro, mirá, tuviste un aumento del 40% de los casos en una semana, me parece que lo mejor es dar un pasito para atrás y volver una fase, cerrar un poco, a ver si baja, no sé qué. Y lo iba llevando, con mucho esfuerzo, pero bueno, pero me parece que es eso, que la recorrida, el conocimiento territorial de toda la provincia de Buenos Aires nos permitió hacer ese tipo de gestiones. Bueno, y bueno, ahora fuera de la pandemia es distinto porque estamos yendo permanentemente. Estamos yendo permanentemente a todos lados, como en la campaña. Por eso ahora le preguntaban a Axel: ¿cómo va a ser la campaña? Igual que la gestión. Claro. Igual que la gestión. Sí. La verdad, vos mirás lo que hacía Axel en noviembre del año pasado y lo que está haciendo ahora en el tramo final de la campaña para las PASO, es básicamente lo mismo. No cambió mucho, ¿eh? Hay una muy buena proyección del posible desempeño que vaya a tener Axel en la provincia. ¿Cómo lo leen ustedes? Pensando también en relación a esto que comentabas antes, de que cuando ustedes recorrieron la provincia, que arrancaron en 2016, empezaron a ver lo que fue la repercusión de la política del macrismo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. ¿Qué relación hay ahí con bueno, las políticas que también estuvieron tomando ustedes en este tiempo de gestión, ¿no? Mira, sí, efectivamente, qué sé yo, no sé si guiarme mucho por las encuestas, porque como hemos visto en los últimos días, no han sido muy efectivas y nunca han sido muy efectivas. No, claro, lo que pasa es que a veces hay tantas encuestas que a alguno le pega, pero me parece que le pega más de... Si sacamos un promedio, algo a uno le pega de suerte, mirá, este le pegó, entonces debe ser más confiable. Después la otra elección le pifia de cabo a rabo, pero qué sé yo. Pero por eso, no me quiero llevar por las encuestas, pero a veces es como el termómetro de la calle, digamos, y las encuestas es lo único que tenés en la previa de las PASO para saber cómo está. Después la PASO, las encuestas nos dan 4 o 5 puntos arriba en la provincia, pero es cierto que después una encuesta nunca es como una votación, porque en una votación vos tenés una boleta así larga y en una encuesta votás categoría por categoría. Exacto. Así que tampoco es un método desde el vamos, ¿no? Un método muy efectivo. La encuesta. Por el termómetro, y yo lo veo bien, la cosa, el vínculo de la gente con Axel. Axel, en ese sentido, no ha tenido desgaste. ¿Viste? Vieron que siempre dicen el desgaste de la gestión. Y no, sé él está qué. bárbaro. La verdad que con la gente Axel está muy bien, con mucha cercanía, todo el mundo valora lo que se hizo, dadas las dificultades que tuvimos. Axel tiene esa cosa de mucha empatía con la gente. Bueno, no sé, estamos bien en ese sentido, pero eso no asegura del todo que uno vaya a tener los votos. Lo que sí se está haciendo, creo que es un trabajo muy, muy importante de transformación estructural, o por lo menos de empezar un trabajo de transformación estructural de la provincia de Buenos Aires en muchos sentidos. Bueno, la decisión que tomó el primer día de gobierno del gobernador de arreglar todas las escuelas de la provincia. Sí. Nunca se había hecho. Y bueno, algunos no hemos terminado, pero hemos arreglado más de 5.000 edificios escolares, de crear edificios escolares. Vamos 171, creo. 170. Creo que hubo uno ayer, pero puede ser, ver, pero ya puede ser te digo. ya. Tiene Fijémonos. abierto Tengo el 171 en la cabeza, pero bueno, Bien. pero puede ser. De 170 o 171 por ahí. edificios Mucho. escolares nuevos. Antes de las elecciones vamos a llegar este año vamos a llegar a los 200 edificios escolares nuevos. Vidal había hecho 65 sin pandemia y con toda la deuda que había tomado. Nosotros con pocos recursos hicimos 200. En materia de seguridad, que está tan discutido y tan debatido, y que parece que la provincia de Buenos Aires es el lejano oeste. Bueno, obviamente que hay problemas de seguridad y asesinatos, pero digo algunos datos sencillos. Cuando llegamos al gobierno, en la provincia de Buenos Aires había 900 homicidios dolosos por año. Sí. Y hoy hay 700. Claro, o sea, Vos me dirás, pero hay 700. Claro, es un montón, es un problema, es intolerable para nosotros. Pero tenemos una política de seguridad que hizo que hayan 200 menos. Y creo algo que está si funcionando. Claro, bueno. o sea, hay menos homicidios, hay por ahí otro tipo de actos de inseguridad que sí crecieron estadísticamente los Sí, números. mira, me parece que hay algo que es propio de esta época, que es esto. Claro. Esto vale 50.000 pesos, 80.000 pesos, depende de qué celular. Este es bastante barato, debe valer bastante menos. Pero qué sé yo, un celular está en un rango
y a veces se puede llegar a cometer un delito sin mucha violencia, con un arrebato, etcétera. Me parece que eso ha multiplicado mucho el delito, porque vos fijate que muchos de los delitos que se ven, inclusive esos que muestran en la tele, que uno vino y le quiso sacar la mochila, en realidad lo que en última instancia están tratando de robar es esto que vale mucha plata. Claro. Antes, no sé, para robarle a alguno por la calle, por ahí nadie iba con nada en el bolsillo, no le podía robar. Bueno, me parece que hay cambios Claro. en las formas sociales que han hecho modificar las formas del delito. Y la eso ha crisis hecho, económica, ¿no? sí, y la crisis económica, y eso ha hecho un poco más violentas determinadas situaciones de robos, de arrebatos, etcétera. Claro. Pero bueno, me parece que hay que seguir trabajando en esa misma línea. Lo que hicimos, incorporar 4.500 patrulleros. Cuando llegamos al gobierno había 740. Hoy compramos nosotros 4.500. Claro. Incorporamos drones para filmar todo el tiempo lo que pasa en materia de delito rural. Creamos una policía rural. Creamos la UTOI, que es una policía de aproximación. Bueno, qué sé yo, son distintas medidas que uno va poniendo en práctica y que han dado resultados, porque el resultado es bueno en el sentido de que cayó el delito. Esta es una pregunta que yo tenía respecto a la inseguridad, ya que abrimos el tema ahora, porque digamos lo que vemos de la vereda de enfrente es, digamos, cárcel o bala, ¿no? Esa es la propuesta un poco de la oposición, más menos, ¿no? Mediada Bullrich, Larreta, sabemos que hay más de centro, de derecha, etcétera. Me parece interesante como preguntarte, ahí vos estás diciendo que reforzar la vigilancia es una de las alternativas que ustedes proponen para pensar el tema de la inseguridad, pero digo, ¿cuál es la perspectiva más a nivel general también de Axel y suya sobre cómo atender el tema de la inseguridad que no implique fomentar la violencia institucional, ¿no? Sí, mira, coincido con vos con la pregunta. La inseguridad no solo se ataca desde un tema de policiamiento, que era lo que yo estaba haciendo hincapié. Donde hay mucha inseguridad, en las ciudades del mundo donde hay mucha inseguridad, en general son ciudades con mucha desigualdad en la distribución del ingreso. Con mucha desigualdad en la distribución del ingreso. En las ciudades con una distribución del ingreso más equitativa no hay mucho delito. En Europa, los países de Europa del Norte, en general en los países de Europa, vos fijate Estados Unidos, vos fijate las principales ciudades de América Latina, en donde la distribución del ingreso es muy mala, el delito es muy alto, los homicidios son muy altos, los robos son muy altos, bueno, en toda América Central, el tema de las maras, etcétera. Por lo tanto, yo creo que y esto estoy convencido, la principal política contra la inseguridad es mejorar la distribución del ingreso. Ahora es algo que no se hace de un día para el otro, y que no tiene un resultado de un día para el otro, porque hay gente que queda marginada, excluida, en situaciones de violencia en general. Esa es la principal política. Después vos sí o sí tenés que hacer políticas de policiamiento, porque alguna respuesta tenés que dar a la violencia que hay en determinadas zonas, en determinados sectores. Y otra política muy importante es que, y esto también, ¿qué dice la derecha respecto de los chorros, como lo llaman, los chorros? Que se pudran en la cárcel. Sí. Y la cárcel está hasta la... Y bueno, pero no es una solución que se pudran en la cárcel, porque las condenas terminan y la gente sale de la cárcel. Y tampoco podés ir en contra de los derechos humanos, porque no corresponde y está mal. Es lo que parece proponer la derecha. Total. Cuando dice cárcel o bala. No dice cárcel en buenas condiciones Sí, para sí. la reinserción de No, aquellos no. que Calabozo, cometieron dice, un error. más que- No, que se pudran en la cárcel. Dice, bueno, es un error. ¿Qué hicimos nosotros? Por primera vez en la historia argentina. 4 polos productivos en fábrica. Cuando digo polos productivos no es el taller de herrería, Sí. la carpintería que hacen. No, fábricas automatizadas, hechas con ingenieros en procesos, etcétera, que producen guardapolvos para todas las escuelas, para todos los pibes de la provincia de Buenos Aires, mobiliario escolar, cunita. La cunita se produce en las cárceles. Sí. Es increíble. Eso La cunita pero es emocionante. Claro. Emociona pensar que una persona que cometió un delito, que se equivocó en la vida, tiene la posibilidad de reinsertarse a la sociedad Y hacer un aporte. y hacer un aporte a esa sociedad y con un cariño. Yo voy bastante seguido con el ministro Alac y bueno, con Axel también a las cárceles y vos ves cómo trabajan. Trabajan como operarios, pero trabajan con mucho afecto, con mucho amor, inclusive en los pabellones trans que se dedican a coser, etcétera. Es increíble, ¿eh? Es increíble lo que se está logrando y bajó la residencia a la mitad. La reincidencia bajó a la mitad en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y además de ponerle buenas condiciones a los privados de la libertad,
Cuando llegamos era una tragedia, los organismos internacionales lo marcaban. Había una sobrepoblación de más del 100%. Sí. Había 51.000 internos y había lugar para 24.000. O sea, imagínate cómo estaban. Ahora ya construimos 6.000 plazas nuevas entre alcaldías y unidades penitenciarias y estamos por terminar otras 6.000 más. Eso le va a dar mejores condiciones de habitabilidad y posibilidades de, también llevamos las universidades a las cárceles en el marco del programa Puente. Ya empezamos con la unidad penitenciaria de Varela a dictar cárceles con a dictar carreras universitarias con la Universidad de Quilmes. Es un programa que tiene que ir madurando, pero tiene estas tres patas: mejorar la situación social, hacer el policiamiento que corresponde para dar, seguridad a la población y bajar la reincidencia. Son las tres patas con las que estamos trabajando los temas de seguridad en la provincia. Hablando un poco de educación, pienso un poco en la trayectoria de muchos pibes jóvenes de la provincia de Buenos Aires, que tenemos que hacer ese pasaje, esa migración a la ciudad para poder estudiar, ¿no? Algo que con el paso de los tiempos y durante el kirchnerismo se modificó muchísimo gracias a las universidades por todos lados, como se decía, pero pienso también en el desafío de futuro que tiene nuestra generación particularmente, sobre todo por la salida laboral, pero también como la necesidad que algunos tenemos de sentirnos parte de la provincia, es decir, no migrar y simplemente irnos a una ciudad como es los Buenos Aires, sino poder quedarnos, ¿no? El famoso arraigo que quizás a veces cuesta más. ¿Cómo piensan esa etapa de generacional, sobre todo? ¿Qué políticas están llevando adelante y sobre todo profundizar? Porque pienso mucho en el programa de 6x6 de Axel de ir más allá de la gestión de los 4 años. Sí, mira, eso fue una preocupación que justamente la vimos mucho en esas recorridas que hicimos por la provincia. Cuando ibas al interior profundo, a las ciudades más chicas, etcétera, una de las cosas que te pedían los pibes y las pibas, pero sobre todo las familias. Porque, puede ser una experiencia para alguien joven irse a una ciudad grande, pero hay pibes que no quieren. Y además es muy costoso. Por eso, además es muy costoso, no todos lo pueden hacer. Pero hay pibes que además no quieren quedarse en su pueblo, Claro. en su ciudad, en su barrio, con sus amigos, con su familia. Y en muchos casos, si querían ir a estudiar, se veían obligados a irse. Las familias se terminaban rompiendo o distanciando muchísimo. Y nos pedían eso. Por eso cuando pasó lo peor de la pandemia, digamos, cuando pusimos las 45 millones de vacunas, por eso pasó la pandemia, no es que se aburrió y se fue para otro país. Sí, porque algunos piensan que, listo, pasó y se fue a Uruguay, no sé, la pandemia. La pandemia terminó porque vacunamos 45 millones dimos 45 millones de dosis a los bonaerenses y las bonaerenses. Lo que Axel me pidió en ese momento, apenas yo estaba asumiendo en la jefatura de asesores del gobernador, es que armemos un programa justamente para dictar carreras universitarias en los distritos que no tenían una oferta universitaria, o aquellos que tenían, reforzarla. Los que no tenían universidad, reforzarla. Porque es cierto que la provincia tiene en términos absolutos la mayor cantidad de universidades. La provincia de Buenos Aires tiene 23 universidades nacionales y 2 universidades provinciales. Es la que más tiene, obviamente. Claro. Pero cuando vos haces el cálculo per cápita, no es la que más tiene, porque también es la que más población tiene, claro. Entonces, esto que decían, lo marcaste vos. Yo lo tengo en un videíto que hago cuando las presentaciones de las carreras nuevas, de los centros universitarios, Macri diciendo qué es esta locura de poner universidades por todos lados, y después Vidal diciendo, ¿para qué vamos a andar poniendo universidades si todo lo que estamos acá estaba en un Rotary Club muy coqueto de no sé dónde? Sí. Si todos los que estamos acá sabemos que los pobres no llegan a la universidad, ¿para qué vamos a andar poniendo? Al cohete andar poniendo universidades. Y nosotros creemos lo contrario, faltan universidades en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay un proyecto de 5 proyectos para crear 5 universidades en la provincia de Buenos Aires nuevas, que lo tiene parado la oposición porque no da quórum en el Congreso Nacional. A la mierda. Claro. Y entre ellos una universidad que va a ser en un distrito gobernado por el radicalismo, como es Saladillo, en donde el intendente está desesperado porque sus propios correligionarios den quórum y voten ese proyecto. Lo he hablado con él, y entonces, como no le hacen la universidad, nosotros fuimos y le armamos un centro universitario en Claro. el marco del programa Puentes. Bueno, como nosotros creemos que hay pocas y que están centralizadas, si bien están distribuidas regionalmente, hay muchos distritos que no tienen, lanzamos ese programa Puentes, que ya estamos trabajando con 50 distritos, ofreciendo nuevas carreras de universidades que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires. Ya creamos 15 centros universitarios nuevos, los inauguramos.
hay otros 20 que están en proceso de creación. Ahora yo mañana me tengo que ir mañana nos vamos con Axel a Chivilcoy, yo me quedo ahí y al otro día me voy a Leandro Alem, a Bedia, a recorrer el centro universitario que estamos construyendo y a la tarde me voy a General Pinto a recorrer el centro universitario que estamos armando. O sea que es una política que esperemos que haya venido para quedarse. Lo que digo es que si gana la oposición, no creo, lo primero que van a cortar es eso, porque no creen en eso. Ya lo vimos, aparte. No Ya creen lo en vimos. eso, no creen en las universidades por todos lados. Esta semana se hizo medio viral un discurso de Yarolia, el gobernador electo en Córdoba. El de los pituquitos. Exactamente. Ya Hermoso, llora. hermoso. Ya llora. Bueno, déjamela pasar, amiga, no me quemé. Hablando un poquito acerca de cómo justamente intentar incorporar una perspectiva un poco más federal en Argentina, dejar de que la Ciudad de Buenos Aires, que dice no produce tanto, sea la que marque los lineamientos del país. Axel, desde hace bastante y este año en la apertura de sesiones, hizo mucho hincapié en el tema de la coparticipación y en que esos... ¿Qué se despertó a escuchar ese discurso? Si están ustedes también con ideas parecidas, si piensan qué perspectiva federal podría incorporar la Argentina en los próximos años para que la situación sea un poquitito más equilibrada entre los distintos distritos. Mira, a mí me encantó ese discurso. De hecho, apenas lo vi, se lo pasé el corte, se lo pasé a Axel, porque, bueno, me parece que toca una fibra sensible de toda la Argentina del interior, Sí. inclusive de la provincia de Buenos Aires, que tiene una particularidad. La provincia de Buenos Aires, Axel lo dijo muchas veces, pero siempre lo discutimos, es medio como un no lugar, porque no es capital y no es interior. Total. Es como lo que bordea la capital, que además y que lo que en general se destaca de la provincia de Buenos Aires es el conurbano, y que los medios porteños que muestran del conurbano, las La malas violencia, noticias, claro. la violencia, etcétera. En el conurbano viven 13 millones de personas que todos los días se levantan, van a estudiar, trabajan, viven, se aman, tienen hijos, crían su familia, pero han querido instalar, que obviamente tiene problemas de inseguridad, como los tiene la capital federal. Sí. Sí. El punto es que en general no sé por qué se ensañan, no sé, mirá, no tengo la explicación por qué se No ensañan hay en mostrar sospechas. solamente los problemas de inseguridad del conurbano y en general tapan los de la capital federal, o cuando los muestran dicen el barrio, no dicen estamos en la capital ¿Quién es federal. el intendente de Lugano? Soldati, el intendente de Lugano, Claro. el intendente de Chacarita, etcétera. Inclusive los periodistas ni siquiera saben que son barrios de la propia capital Sí, y sí. lo critican a Axel, a Bérnico, hasta que se dan cuenta que estaban hablando de la capital. Pero bueno, más allá de ese detalle, Sí, digamos, sí. más allá de ese detalle, lo que te decía, medio como que más allá de lo del conurbano, el resto de la provincia de Buenos Aires queda como un buffer, digamos, entre el interior y la capital y el conurbano. Y de nuevo, ahí hay 4 o 5 millones de personas que viven, que si fuese una provincia sería la segunda provincia más grande de la Argentina. Claro. El interior de la provincia de Buenos Aires sería la segunda provincia más grande de la Argentina. Y me parece que toda esa agenda ha estado mucho tiempo dejada de lado, la agenda de esos distritos, de esos pueblos, de esas ciudades. Nosotros estamos haciendo cosas que no se hicieron nunca por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una, ya te la dije, el programa Puentes, poniendo centros universitarios en los distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires. El tema de los caminos rurales. Sarkis, el anterior, el ministro de Agricultura de Vidal, 2 veces lanzó un programa en donde dijo que iba a ser mejorados en 12.000 kilómetros de caminos rurales en la provincia de Buenos Aires. Nunca lo implementó. ¿Cuántas veces Pero dijo? Dos veces. 2 veces lo lanzó el mismo programa, pero nunca lo ejecutó. Nada, ni un kilómetro. Nosotros ya llevamos 5.000 kilómetros de mejora en los caminos rurales, que en general es una competencia que tienen los municipios de tener en orden sus caminos internos, sus caminos rurales. Bueno, como sabemos que es muy costoso y muchas veces los presupuestos de los municipios no alcanzan para esas obras estructurales, Axel dijo, listo, vamos a arreglar nosotros los principales caminos rurales, los que se llaman los caminos reales, etcétera. Una política de desarrollo productivo importante del Ministerio de Desarrollo de Agricultura, de establecer frigoríficos y de establecer distintos mercados concentradores en el interior de la provincia. Te doy algunos casos. Sí. Por ejemplo, en Labardén, que es una localidad de General Guido, una localidad eminentemente pecuaria, se produce carne, básicamente. Bueno, no tenían un frigorífico. Para comer carne en Labardén, se suben las vacas al camión jaula, se las llevan hasta Mar del Plata o hasta Dolores, se faenan ahí Vuelven. y vuelven. Pagás gasoil, no pagás carne. Claro.
bueno, pusimos un frigorífico como hicimos en tantos otros lugares. Lo mismo con los mercados concentradores de verdura. Hay muchos lugares en donde la verdura viene de 100, 200 kilómetros, porque no hay mercado concentrador, porque no hay producciones locales. Bueno, se está trabajando mucho en ese sentido. Nosotros le estamos dando a la gestión un sentido muy federal dentro de la provincia de Buenos Aires, inclusive a veces con algunas críticas que nos dicen, no, bueno, pero no es inteligente porque los votos están en el conurbano, ¿para qué hacen cosas en el interior? Si las elecciones, desde el punto de vista, ¿pero qué importa? Digo, ¿pero qué importa? Nosotros gobernamos para toda la provincia de Buenos Aires y también, sin discriminar a los distritos que no gobiernan nuestra fuerza política, por ejemplo, General Villegas, donde le hemos dado muchísimas cosas al intendente. Bueno, así, me parece que un gobernador gobierna toda la provincia, no gobierna la parte que tiene más gobierna votos. Sí, claro, me parece que es así. Me parece. Y garpa, ¿eh? Y garpa. No, pero porque. Me gusta que le digas. No, y garpa, porque vos fijate lo que hizo Vidal. Vidal hizo lo contrario. Sí. A los municipios que gobernaba el peronismo ni agua. Sí. Mirá cómo le fue. Total. Sí, No es que, listo, como no hizo eso, esos municipios se perdieron. No, se volvieron a ganar Son los esos votos municipios y perdió ella. Son los Porque la votos gente que- no es tonta, ¿eh? La gente no es tonta. Claro. Son los votos que hay que ganar. Justamente. Yo quería preguntarte, ya que, bueno, un poco está relacionado con todo lo que venimos hablando, pero para pensar un poco en la interna de la campaña más a nivel nacional, ¿no? Como un poco tu perspectiva, ahora ya pasó un poco el momento, Sí, el auge. el auge de Sergio Massa y la caída de Guado, entre comillas, ¿no? Pero para darle ese tono épico que también vemos que los medios de comunicación gustan de hacer uso. ¿Qué lectura haces vos, ¿no? De un Sergio Massa candidato, de cómo se está disputando el poder más por ahí de la cámpora, ¿no? A la interna del peronismo, digo, ¿y cuál es el camino, este famoso programa, ¿no? Que estamos todos esperando que también llegue? El FMI. El Claro. FMI, un poco de todo, un análisis más global. No, mira, lo digo en términos generales respecto de la propuesta electoral de nuestra fuerza política. Punto 1, se privilegió la unidad, inclusive en el nombre de nuestra fuerza política, Unión por la Patria. Se privilegió la unidad porque, bueno, lo ha mostrado la experiencia, si el peronismo va dividido, las elecciones se pierden. Por lo tanto, el peronismo tiene que ir, por lo menos lo más unido posible, para dar la batalla que hay que dar, que hoy es contra la derecha y el neoliberalismo. O sea que, primer punto, se privilegió la unidad. Segundo punto, esto, bueno, se discutió mucho. Cuando se hace una propuesta electoral de modo integral, no es que se discute por un lado, bueno, a quién ponemos de gobernador, y una vez que se cierra eso, a quién ponemos de intendente en tal lado. Es una propuesta integral. Y ahí se barajaron distintas opciones y me parece que nuestra fuerza política, en las distintas mesas políticas, lo que definió es que el mejor candidato de unidad posible, por eso, si había paso, lo dijo Cristina, de hecho, si había paso, la realidad hubiese sido distinta. Hubiese sido Guado en su momento contra Daniel Scioli. Pero como se privilegió la unidad, pensamos que la mejor forma de... Pero el hay mejor paso. candidato... Sí, pero es una paso distinta, si querés, que la que se abre. Ok. Porque Una paso sí. me parece menos competitiva que la que se había Total. planteado. Totalmente. Menos competitiva. Hay que ver igual, porque hay que ver el voto. Hay que ver el voto. Pero en principio, como que se estableció una diferencia entre la paso... A ver, Era más lastimosa la otra. era más pareja, iba a Claro. ser más disputada probablemente que esta. Pero bueno, se definieron estos dos candidatos que eran los mejores posibles en ese contexto determinado. En otro contexto hubiesen sido otros los candidatos. Lo importante es que toda nuestra fuerza política está unida, todos los distintos factores que están de nuestra fuerza política, que es un frente además, y con el que tenemos diferencias, obviamente. Tenemos diferencias con Massa, podemos tener diferencias con otros compañeros, pero de eso se trata un frente, justamente, pero tiene que haber consensos básicos, y esos consensos básicos están, que tienen que ver con una patria políticamente soberana, con independencia económica, con justicia social, con una necesidad urgente de mejorar la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo, o entre los trabajadores y las empresas, y en eso estamos trabajando y empujando nuestra candidatura en la provincia de Buenos Aires y nuestras candidaturas a nivel nacional, porque efectivamente Claro. son dos. Axel es candidato de los dos. Axel es candidato de Massa y Axel es candidato de Grabois. Así que de hecho nosotros estamos trabajando la campaña en conjunto. En conjunto. Axel hizo esta semana. Y por ahí, si pudieras decirle algo a ese sector más kirchnerista dentro del espectro peronista que no está conforme con la candidatura de Massa y que lo siente como comerse otro sapo, no te hablo en los términos que habla la militancia misma, ¿qué le dirías?
No, yo creo que eso puede ser un sector menor de Ok. nuestra militancia. Creo que, bueno, también vino muy bien la explicación que dio Cristina Sí. en su momento para esta situación. Pero que hoy tenemos un candidato, que tenemos que apoyarlo, que tenemos que estar muy unidos porque más allá de nuestro proyecto por la positiva, si querés, que es un proyecto de continuar con la industrialización, con la mejora en la actividad económica, con la defensa de los intereses de la Argentina en los foros mundiales y de los intereses de la región, de mayor integración en la región, de mejora de los salarios, bueno, las banderas históricas del peronismo a las que me referí antes, enfrente lo que hay es muy destructivo. Inclusive vos mirá la jerga que se utiliza en el Todo modo o nada. campaña, todo o nada, dinamitar, semidinamitar, prender fuego el Banco Central. La verdad que es una jerga muy negativa. O sea, inclusive ahora lo ves a Larreta, que antes trataba de ser simpático, ahora pensás que pone cara de Terminator. Sí, totalmente. Claro. Es una cosa increíble, digo, le habrá dado un focus group, habrán hecho un focus group que dice, no, hay que mostrarse malo y duro. Para sacarle votos a Bullrich en la interna, te tenés que mostrar como un tipo severo y duro. Era como cuando de la Rúa, viste, Sí. le pegaba a la mesa, Sí, dale, sí, digo, sí. dale, no somos actores, negro. Sobreactuar. Dale, no somos actores, sé un poquito más natural. Y igual actuó Sea un bastante poquito bien más natural. jactándose de sacar un impuesto que él mismo puso. Es muy fácil. Es espectacular, claro. Sacar es impuestos. Capaz que eso funciona. Sí, sí, hay que... espectacular. Bueno, y Santilli diciendo, no, la provincia de Buenos Aires es la que tiene mayor presión fiscal cuando es la capital. Bueno, no sé. Lo que pasa es que raspás un poquito así las mentiras Sí. y salen a la luz. Sí. Lo que tienen, la virtud, de alguna forma, que tienen es que tienen una cobertura mediática muy espectacular. Acá, perdón, antes de ir terminando, Tengo miedo porque ya te estás riendo. No, porque, Tengo porque miedo. yo te lo iba a decir y mi viejo banaderense, que está escuchando y lo está mirando, y te mando un saludo, me aprieta al productor para que lo diga. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la ciudad más vieja, más antigua de la provincia de Buenos Aires. 408. Exactamente, Mirá muy cómo bien, sabe. estamos hablando de Mirá qué Varadero. bonaerense que soy. Así que le mando un feliz cumpleaños a mi pueblo, a mi ciudad favorita de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, voy de ahí Bueno, muy me chiquito. sumo a los saludos y al compañero Tito Sancio, que está ahí Bien, ahí va. gobernando Así el que- distrito. Vamos, creo que el domingo que viene se hace la fiesta. Exactamente, el domingo Bien, que viene por ahí, vamos a ir. Espectacular. hasta por ahí estamos por ahí. Ah, yo también, así Por ahí que estamos. nos Hasta compartimos por unos ahí. mates entonces. Hasta por ahí andamos por ahí. Sí, sí, Carly sí, lo sé. Bianco, gracias por venir. ¿La pasaste bien? Hermoso, hermoso. Muchas Bueno. gracias por la invitación. Bueno, gracias. Pasada por Primer Aviso y nosotros vamos ahora a una pequeña tanda y ya volvemos con más programa.